Hola, soy Juan Carlos del canal Top Libros y estoy muy contento porque tengo que grabar por segunda vez este vídeo, uno de los vídeos más largos del año, porque la primera vez no encendí el micrófono y quedó un vídeo sin audio. Así que como no voy a hacer doblaje, a grabar otra vez. Pues sí, queridos amigos, queridas amigas, esto es lo que ha pasado. Grabo por segunda vez con los dedos cruzados para que todo vaya bien, porque no tengo ya voz. Después de estar hablando, yo que sé, 1 hora y media, no ha servido para nada. Bueno, sí, para volver a repetir y volver aquí a estar con vosotros, con vosotras. Bueno, al final ya no sé lo que estoy diciendo. Este libro, bien, empezamos bien. Este vídeo es uno de los que más gusta hacer, por eso lo voy a hacer 2 veces, que es el top de las mejores lecturas del año, porque seguramente no habéis visto ningún otro top, en ningún otro medio, en ningún otro canal, así que por eso yo os traigo el mío. No, no es cierto, estaréis hartos, ya hartas de verlos, pero hay que hacerlo. A mí es algo que me gusta mucho. Y vamos a ver cómo ha ido el año 2024. Ya sabéis que yo suelo hacerlo de una manera distinta, no elijo 10 libros, bueno, sí que elijo los 10 mejores, o las 10 mejores lecturas más bien, sino que hago un resumen un poco en línea con lo que ha sido el año. 2024, pues os traigo 24. Los 24 libros, las 24 mejores lecturas del 2024. Haciendo un poquito de resumen os diré que este año no he leído tanto, he leído un total de 48 libros, de los cuales 34 están originalmente escritos en nuestro idioma, en español, y los otros 14 son traducciones. En cuanto a los países que más he visitado literariamente hablando, decir que ha sido Argentina con un total de 9 libros, seguido por España con 7 libros leídos y ya después México con 6 y Chile con 3. Y como ya el vídeo de por sí va a ser un poquito largo, vamos al grano. Bueno, sí, antes de nada decir que las 10 mejores lecturas sí que las ordeno del 10 al 1, de la que menos me ha gustado dentro de que me ha gustado mucho a la que más, el 1 es la que más me ha gustado, pero los otros 14 libros, desde el 24 hasta el 11, están ordenados de forma aleatoria, yo creo que es más o menos por orden de lectura, pero no quiere decir que el 24 me haya gustado menos que el 11, ni viceversa. Tienen un orden aleatorio, pero quiero mencionarlos. Y por supuesto, no voy a hacer aquí una reseña detallada de cada uno de ellos, solo mencionarlos, decir un par de cositas, que para eso ya están los resúmenes de lectura. Bueno, empezamos con un libro que me gustó mucho, que se llama Lloro porque no tengo sentimientos, de Bárbara Mingo. Esto es un conjunto de artículos publicados en los últimos años en distintos medios por esta escritora cántabra. En todos ellos se desprende una forma de mirar y una emocionalidad muy personales. Me parece una pena que este libro no sea más conocido porque creo que merece mucho la pena. Seguimos con un autor búlgaro en este caso que escribió Las Tempestálidas, Georgi Gospodinov, que es una novela que juega con la idea de crear clínicas del pasado, que serían lugares que recrean con total fidelidad espacios que el paciente habitó en tiempos pretéritos. Esta es una idea que poco a poco se va expandiendo y también poco a poco va a ir saliéndose de madre y de control. Esto es al final una reflexión sobre la dificultad de controlar la memoria e incluso la identidad. Gospodinov escribe de maravilla y si este libro no está más arriba es porque hubieron partes de este libro que no me gustaron tanto o me interesaron un poco menos. Pequeños vericuetos que tal vez no eran tan necesarios a mi gusto. Bueno, nos vamos ahora a Argentina para hablar de este libro, El ojo de Goliat, de Diego Muzio. Esta es una novela que se detona con el encuentro entre un psiquiatra y un paciente que llega a él bastante perjudicado tras haber estado un tiempo haciendo trabajos de inspección en un faro que está situado en el Atlántico Sur. Bueno, aquí se explora la repetición, lo cíclico, también la figura del doble. Hay apuntes sobre la psiquiatría moderna y sus métodos de aplicación y todo está bajo un ambiente de tensión psicológica que cada vez va a más. Es, ya digo, una novela psicológica que me gustó mucho. Como también me gustó esta otra novela que leí en lectura conjunta,
Plan Z de la compañera Emilia da Silva, que ella tiene su canal junto a Víctor, Cómete la sopa Kafka, que desde aquí recomiendo siempre. Bueno, pues esta es la novela debut de Emilia y Plan Z, que es el título, cuenta la historia de Chiquitina, que es una joven de la que no sabemos el nombre, que vive con su abuela y que parece estar buscándose a sí misma a través de varios mecanismos, como por ejemplo buscar encuentros sexuales con desconocidos. No voy a contar mucho más porque me encantaría que descubrieseis el libro por vosotros mismos, pero me pareció una magnífica forma de explorar la soledad, el deseo de ser comprendido y también la dificultad de encontrar nuestro lugar en el mundo. Plan Z de Emilia da Silva. Otro libro que me gustó mucho, de un autor que quería leer, es La Bahía de Cynan Jones, y este es otro de esos libros donde la prosa se entrelaza con las sensaciones. La historia aquí sigue a un hombre que, mientras va remando en su kayak por la bahía con un objetivo claro que no se puede desvelar, es alcanzado por un rayo y queda a la deriva en medio del mar. La narrativa está impregnada de una lucha por la supervivencia que transmite angustia, transmite humedad y una constante sensación de ahogo. Yo creo que el lector casi puede percibir la incomodidad del cuerpo quemado y dolorido del protagonista, que además está atrapado en una embarcación diminuta y en un espacio tan enorme. Bueno, un libro muy recomendable. Como también es recomendable De Ganados y de Hombres, de Ana Paula Amaya, segundo libro que leo de ella. Esta es una novela de trama nimia, diminuta, donde el protagonista es un aturdidor de ganado en un matadero y un día desaparecen algunas vacas que esperaban a ser sacrificadas. Como digo, la trama es sencilla, pero esto permite que la autora se enfoque, se centre en construir el ambiente, el escenario y sobre todo la atmósfera emocional de personajes que enfrentan la muerte de forma cotidiana. Aquí Ana Paula Amaya demuestra su habilidad para abordar temas implícitos diciendo mucho sin necesidad de expresarlo directamente. Al igual que en su anterior novela, en la anterior que leí, Entierre a sus muertos, esta obra reflexiona profundamente sobre la muerte y sobre el impacto que tiene no solo en quienes fallecen, sino sobre todo en aquellos que quedan atrás. Una novela también muy recomendable, muy contenida. Nos vamos ahora a México porque quiero hablar de un libro que me gustó mucho, una novela que se titula Lo demás es silencio, de Camila Villegas. Aquí la historia comienza con el incendio de una iglesia en Norogachi, un lugar de encuentro y oración para los rarámuris, que es una comunidad indígena que se encuentra en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Bueno, a lo largo de la novela conoceremos los orígenes de los personajes que observan con tristeza la destrucción del templo y también descubriremos cómo la llegada del narcotráfico arrastra a esa región hacia una espiral de violencia desmedida. Este libro fue una auténtica sorpresa porque me encantó la manera en que el lector va acompañando a todos los personajes que van apareciendo y también por la forma en que llegué a este libro. Totalmente por casualidad, sin conocerlo, quería leer un libro que yo no tuviese en ese momento, que no conociese y llegué a Lo demás es silencio y me encantó. En lectura conjunta, en el mes de julio, leímos Los ríos profundos de José María Arguedas, dentro de la iniciativa de Claudia, de Mis ganas de leer, un peruano en julio. Aquí la trama gira en torno a Ernesto, que es un niño observador y astuto, que tras recorrer diversos lugares junto a su padre es ingresado en un internado religioso en la ciudad peruana de Abancay, junto a otros jóvenes. A través de su perspectiva, Arguedas construye una narrativa cargada de simbolismo y de emoción, abordando temas como la alienación, la injusticia social y el conflicto entre la tradición indígena y la modernidad occidental. Creo que el dominio lingüístico de Arguedas es brillante y hasta mágico en algunos pasajes, y si este libro no está más arriba en este top es porque el encantamiento que yo sufrí al comienzo, que fue algo tremendo, nunca llegué a recuperarlo del todo después. Si bien la novela tiene en toda su estructura un nivel bastante alto, no llegué a encontrar ese nivel de excelencia mágica casi. Pero bueno, más allá de eso, fue una experiencia lectora muy grata. Nos vamos ahora a Argentina para hablar de un libro de cuentos de Federico Falco titulado Un cementerio perfecto. Este es el tercer libro que leo del autor, de Federico Falco,
que está considerado como uno de los mejores cuentistas contemporáneos, al menos en Latinoamérica, y curiosamente es en este libro donde he encontrado varios de esos relatos que me han gustado mucho. Anteriormente había leído 2 novelas suyas y ya he comentado en otras ocasiones que siento una conexión especial con la sensibilidad de este autor, y en Un cementerio perfecto esa sensación no ha cambiado en lo más mínimo. Recuerdo mucho, por ejemplo, el relato que da título al libro, Un cementerio perfecto, y me parece asombroso cómo Falco, a partir de algo tan específico como el diseño de un cementerio, logra llevarnos a reflexiones existenciales, y todo ello con una prosa clara y sencilla que resulta una verdadera delicia para el lector. Al menos para mí así fue. Bueno, me parece otro gran libro de uno de los autores actuales que más me gustan. De Argentina nos vamos a Brasil para hablar de Vidas secas, otro libro del cual no he hablado aún por el canal, y la verdad es que dudé si incluir este libro en este top, porque he de decir que me costó un poco entrar en el estilo que propone Graciliano Ramos, el autor. No sé si llamarlo un estilo antiguo, pero sí desde luego diferente. También es verdad que me suele pasar con este tipo de libros que al final termino conectando y llevándome una muy buena experiencia lectora. Y así fue con Vidas secas. Esta es una novela que está ambientada en la década de 1930 en el contexto de la sequía y la pobreza del Sertão brasileño, y narra las penurias de una familia sin recursos que ha de enfrentar la explotación rural y la marginalización de las clases más pobres, entre otras muchas cosas. Recuerdo en especial un capítulo que de verdad encoge el corazón. Y nada, desde aquí recomiendo Vidas secas de Graciliano Ramos. Otro libro más, en esta ocasión nos vamos a Inglaterra para hablar de Brad, de Gabriel Smith. Esta es la primera novela de este joven autor inglés, un tipo que no cuenta ni con 30 años de vida, pero que ha escrito una historia a mi parecer muy buena. El narrador vuelve a la casa de su infancia tras la muerte de su padre, para limpiarla y dejarla un poquito lista para vender. Una vez allí tendrá que enfrentarse al vacío que hay, pero también a aspectos del pasado que no conocía y a ciertas cosas extrañas que comienzan a ocurrirle. Creo que esta es una historia de fantasmas sin fantasmas, casi de, ¿cómo decirlo?, de autoexorcismo, que además intenta explorar distintos caminos narrativamente hablando. El autor intenta ser bastante original. Y nada, la he disfrutado un montón y aún tengo que hablaros de esta novela en algún resumen de lecturas que vendrá próximamente. Otro libro que he disfrutado mucho últimamente, lo he leído hace poquito, es Caja 19 de Claire Louise Bennett. Este es un libro extraño pero fascinante, apartado de géneros, para hablar la autora de sí misma. O eso creo, porque en realidad no estoy del todo seguro. La narradora trabaja en la caja 19 de un supermercado y nos cuenta cómo llegó al mundo de la escritura. Lo que pasa es que esto no es prácticamente nada de lo que hay en el libro. Su estructura casi fragmentaria podría resultar desafiante para lectores acostumbrados a narrativas más convencionales. Y es que no hay aquí una trama en el sentido tradicional, sino más bien, diría, una constelación de momentos, de pensamientos y sensaciones que el lector debe conectar por sí mismo o no. En realidad yo creo que da lo mismo. Lo fascinante es sumergirse en las letras de esta autora y en su sensorialidad a la hora de contar cualquier cosa. Es un libro que he disfrutado muchísimo. También me ha gustado mucho una pequeña novela, Cosas pequeñas como esas, de Claire Keegan, una autora irlandesa famosa por su habilidad en el cuento corto. Y en esta novela breve, como digo, muestra su talento para condensar grandes emociones en detalles pequeños. La trama sigue a Bill Furlong, que es un hombre ordinario que ha logrado una vida respetable a pesar de sus humildes orígenes como hijo ilegítimo de una madre soltera. Su rutina diaria entregando carbón se verá alterada cuando descubre a una joven confinada en el convento local. Es decir, que hay un hecho real terrible que detonó esta novela y que es mi primer acercamiento a esta autora irlandesa, que sin duda no será el último. Es otra de esas historias donde la contención se asoma en todo su esplendor y eso es algo que a mí me encanta. También me encanta la siguiente autora, que es Laura Ortiz Gómez, de la cual se publicó recientemente Diario de Aterrizaje, en esta edición tan especial de la editorial Barret. Como digo, esto es un diario íntimo de Laura Ortiz Gómez
quien ya deslumbrara con su libro de cuentos Sofoco. Aquí nos cuenta un poco el regreso a su Colombia natal tras haber pasado 7 años viviendo en Buenos Aires. Y este es un libro sobre la migración, sobre el retorno y sobre lo propio, un libro que está lleno de amor. Y es que la sensibilidad con la que escribe la autora es algo con lo que me identifico de lleno y siempre disfruto muchísimo todos sus libros. Y entramos directamente en el top 10. Ahora sí ordeno un poquito los 10 libros que más me han gustado y en este caso en el número 10 está Triste Tigre de Neige Chinot. Bueno, este es otro de esos libros que escapa a los moldes literarios, un libro que desafía las líneas entre el testimonio, el ensayo y la autobiografía y que se adentra en un tema tan difícil como el incesto, explorando sus repercusiones en la vida adulta con una fuerza y con una originalidad que no dejan indiferente. La autora aquí construye una obra que combina referencias literarias, reflexiones filosóficas y escenas cotidianas, intentando siempre buscar el motivo por el que su padrastro abusó sexualmente de ella durante varios años. Y además es capaz de crear un lenguaje único para expresar lo que parece imposible nombrar. A pesar de lo duro y de lo crudo, este me pareció un librazo. Además tiene el mérito tremendo, creo yo, de que la autora es francesa, escribió el libro en francés, pero lleva años residiendo en México, habla el español bastante bien y se ha atrevido a traducir su propio libro al español. Y creo que la traducción es magnífica. Así que nada, recomendar muchísimo este libro, eso sí, sabiendo por supuesto el tema que trata. A mí me ha parecido una obra magnífica. En el número 9 hay un libro de un autor ya fallecido, Fernando Mansilla, y es un libro que rescató la editorial Barret. Estoy hablando de Canijo, como digo, de Fernando Mansilla. Yo creo que esta es una novela de culto y es todo un regalo el que nos ha hecho Barret rescatándola un poco del olvido. La novela nos mete de lleno en la Sevilla de los años 80, tras el Mundial de Fútbol celebrado en España, y son los años en que aterriza la heroína para hacerse casi dueña de Sevilla y devastar todo a su paso, dejando barrios enteros llenos de yonkis buscando desesperadamente una dosis. Este es un libro trepidante que llega a resultar divertido e incluso entrañable, sobre todo en la primera parte, para ir hundiéndose poco a poco en el pozo sin salida de la drogadicción. Es un retrato de esta problemática tremendo. Ojalá esta obra pudiera ser más conocida, aunque por su espíritu underground creo que tendrá un camino más minoritario y bueno, tal vez esto sea lo mejor porque siempre habrá una persona que se acerque a este libro semidesconocido y lo descubra por primera vez. Yo os animo, si no lo habéis leído, a descubrir por primera vez Canijo de Fernando Mansilla. Para el número 8 he elegido una novela de una escritora mexicana, Las Vigilantes de Elvira Liceaga. Esta es también una novela dura, pero también divertida en cierta manera, donde una joven mujer que vive con su madre y está en una etapa un poco incierta de búsqueda de sí misma, se encuentra con la oportunidad de enseñar a escribir a otra joven, una joven que reside temporalmente en un albergue que ofrece cobijo a mujeres embarazadas contra su voluntad que deciden dar en adopción a su futuro bebé. Yo no sé cómo me sentí muy identificado con la protagonista, también con la joven embarazada, sobre todo con la manera de escribir de Elvira Liceaga. En fin, que algo mágico sucedió con este libro que hizo que me identificase totalmente con todo lo que hay en sus páginas. Además, deciros que esta edición de Lumen es la que se publicó en México, pero no os preocupéis si sois de España porque ahora no sé si en enero o febrero va a estar editada aquí en España a través de la editorial Las Afueras. Y nos vamos ahora con una autora dominicana. Os quiero hablar de este libro, Por aquí pasó una luciérnaga, de Zoraida Peguero Isaac. Como digo, ella es una escritora dominicana que reside en Barcelona y además es columnista en el mítico diario colombiano El Espectador. Y en este libro encontraremos más de 70 de esas columnas, cada una de ellas con su propia entidad, con su propio interés y con su propia magia. Porque lo más destacado del libro es cómo logra la autora contar una historia en 2 páginas o menos, sumergiendo al lector hasta el punto de hacerle sentir que ha experimentado algo mucho más profundo y probablemente mucho más extenso. Porque creo que la verdadera amplitud no está en las páginas,
sino en la huella que dejan. En este libro se entrelazan vivencias personales, algunas profundamente íntimas, con relatos en los que otras personalidades asumen el protagonismo. Un libro que he disfrutado muchísimo, como son columnas, ya digo, más de 70, se puede ir leyendo 1, 2 al día, pero bueno, es un libro que al final engancha y hace que quieras leerlo casi del tirón. Y otro libro que yo creo que se puede leer perfectamente del tirón porque es corto, es El amor es un monstruo de Dios, de la autora argentina Luciana de Luca. Bueno, aquí todo comienza con una invasión de moscas en un pequeño pueblo que no parece un lugar demasiado acogedor para vivir. Un día llegan a este pueblo 2 mormones que van casa por casa predicando y, casualidad o no, con su llegada desaparecen las moscas. Y esto, por supuesto, es algo muy celebrado en todo el pueblo. Esta es una novela de microhistorias donde la principal involucra a una joven que se enamora de uno de esos mormones. Ella es una mujer diferente, una persona con un mundo interior nada lineal y con un exterior que siempre le ocasionó problemas. Y además es capaz de llegar al amor a través del desamor, algo que me encantó. Aquí lo diferente brilla en todo su esplendor, desde el argumento hasta la forma, que es sin duda lo que más brilla, hasta deslumbrar, al menos a mí me deslumbró. Y es que las 2 novelas que he leído de Luciana de Luca me han parecido alucinantes. Estoy loquísimo con la manera de escribir de esta mujer. En el número 5 de este top, ya ojo que nos vamos adentrando en números importantes, se encuentra Conocerás el mar, esa ancha tumba, de José Luis Pascual. Sí, es mi hermano y además la foto de portada es mía. Bueno, también voy a deciros que no tiene nada que ver que sea mi hermano o que la foto de portada sea mía. Es que el libro de verdad merece estar aquí. Y la gente que me conoce sabe que si no fuese así, de verdad no estaría en este top. Bueno, esto es una recopilación de relatos que destaca por su vínculo con lo inusual, con aquello que trasciende lo habitual. El escritor, que es mi hermano, se me hace raro llamarle así, se adentra en la esencia oculta del ser humano, investigando lo que sucede, por ejemplo, en los momentos de sueño o en el misterio de lo desconocido. También en los instantes en los que la muerte se presenta como una realidad cercana. Pienso que en ese intento por comprender y tratar de dar sentido a todo lo que sucede, los personajes llegan a descubrir, al igual que el propio lector, que esa comprensión no es ni mucho menos lo esencial. El propósito está mucho más en sentir que en razonar, y por eso considero que este es un libro cargado de emociones. Como digo, es un libro que merece mucho la pena. Si os gustan los relatos inquietantes, estos están escritos con muchísimo mimo y con muy buen oficio. Muy recomendable, Conocerás el mar, esa ancha tumba, de José Luis Pascual. Para el número 4 nos volvemos a ir a Argentina para hablar de Opus Gelber de Leila Guerriero, que por cierto parece estar en todos los tops de este año con su último libro que se titula La llamada. Bueno, aquí en Opus Gelber, Leila Guerriero nos adentra en la vida y en la mente de uno de los músicos más destacados y excéntricos de Argentina, Bruno Gelber, que está además considerado como uno de los mejores pianistas del siglo XX. Creo que lo brillante de este libro es su manera de escapar un poco a lo establecido también, a las biografías, a los ensayos, a la narrativa, es decir, todo eso está presente, pero nada lo engloba y el resultado es un retrato apasionante de una figura que parece totalmente atemporal y única. La propia Leila Guerriero termina siendo parte protagónica de este libro, y es que con ella parece obsesionarse de alguna manera Bruno Gelber, incluyéndola en episodios de su día a día. Sin embargo, a pesar del vínculo que parece crearse entre ellos, la autora no parece esconder nada y expone al pianista con todas sus virtudes, pero también con todo aquello que se esconde detrás de la máscara de la exhibición pública. Me parece un retrato fascinante, magistralmente llevado por Leila Guerriero y nada, yo quiero seguir leyendo muchas cosas de esta mujer. Y nos vamos al podium, a las 3 mejores lecturas para mí que he hecho en 2024. En el número 3 he metido un libro que me ha encantado, que se titula La muerte viene estilando y está escrito
por el chileno Andrés Montero. Esto es aparentemente un conjunto de relatos. Por ejemplo, en el primero de ellos, un hombre que parece haberse extraviado llega a una casa donde se está celebrando el funeral de una muchacha. Allí parecen confundir a este hombre con otra persona y bueno, es un relato que termina de una forma un tanto abrupta, o eso me pareció. Lo que pasa es que luego te das cuenta de que en realidad no estás leyendo unos relatos, sino una única historia, una novela para mí. Y cuando te das cuenta de eso, todo vuela y de qué manera lo hace. Creo que sobre todo es la sensibilidad con que se cuentan estas historias la que me llegó incluso a conmover. Siento que me identifiqué muchísimo con el silencio que habita entre palabra y palabra en esos saltos espaciotemporales, pero especialmente en los escenarios emocionales y nocturnos que se presentan aquí. Yo espero que este libro siga encontrando lectores poco a poco porque para mí ha sido un sorpresón y de verdad me ha encantado toparme con él. Lo recomiendo muchísimo. La muerte viene estilando, de Andrés Montero. En el top 3, en el número 3 de mis mejores lecturas del 2024. En el número 2, que podía haber estado perfectamente en el número 1, pues sí, pero bueno, en esta ocasión se queda aquí en el número 2 la maravillosa novela Zama de Antonio Di Benedetto. Esta es la obra más emblemática de este escritor argentino, Antonio Di Benedetto, y también está considerada como una de las novelas más relevantes del siglo XX. La historia aquí nos transporta a una colonia española ubicada en Paraguay durante el siglo XVIII. Su protagonista es Diego de Zama, un funcionario de la administración española que, estando destinado en ese lugar, ansía una reubicación que le permita reunirse con su esposa en Buenos Aires. ¿Qué pasa? Que ese traslado no parece llegar nunca y termina convirtiéndose un poco en el símbolo de la frustración de quienes aspiraban a ascender en la jerarquía colonial. El libro está dividido en 3 partes. La primera de ellas se presenta con un tono ligero y cargado de sarcasmo que a mí me sorprendió muchísimo. En la segunda el tono se torna un tanto más sombrío, reflejando cómo Zama sucumbe a la frustración y a una decadencia moral que lo convierten en un personaje un tanto despreciable, para finalmente en la tercera parte encontrar un descenso hacia un destino oscuro, culminado en unas últimas palabras memorables que para mí justifican todo el recorrido. Es sin duda uno de los finales más impactantes que he leído, que otorga un sentido único a todo lo que habíamos leído anteriormente. Así que si en algún momento estáis leyendo esta novela y decís, no sé, no le encuentro el qué, por favor, esperad a terminarla. Os aconsejo que hagáis ese esfuerzo porque va a merecer tanto la pena que, bueno, en mi caso ya digo, en el número 2, que podía haber sido el mejor libro del año. Bueno, Zama de Antonio Di Benedetto, en el top 2 de las mejores lecturas de 2024 de Top Libros. Y en el número 1, como no podía ser de otra forma, ha sido la última lectura conjunta que organicé en 2024, nada más y nada menos que 2666 de Roberto Bolaño, la obra póstuma de este autor chileno. Una novela que al parecer quedó inconclusa a falta de algunos detalles que sinceramente no creo que mejorasen lo que vamos a encontrar aquí. Está escrita en 5 partes que iban a ser en un principio independientes y que podrían serlo perfectamente, pero que se unen por delgados hilos irrompibles que muestran lo que esperaba yo realmente encontrar, que es todo el flujo de talento que tenía Roberto Bolaño. Yo creo que incluso más que en Los Detectives Salvajes. Si me permitís, voy a dejar aquí el libro porque pesa lo suyo, son más de 1200 páginas. Deciros que para mí el libro es una profundísima reflexión sobre la vida y la muerte y los actos que se realizan antes de llegar al final, contada en un buen número de historias y microhistorias. Creo que muy Bolaño esto. Por supuesto, es muy dura la parte más famosa del libro, que recrea los feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez desde 1993 a 1997, y más aún pensar que pocas cosas han cambiado en un lugar del mundo que, como en tantos otros, se sigue matando a las mujeres solo por el mero hecho de serlo. Creo que hay que reflexionar sobre el sentido de exponer esos crímenes en una novela como esta por parte de Roberto Bolaño. Y es que creo que no es solo dejar un testimonio que en realidad puede consultarse en las hemerotecas, sino restituir la identidad y la dignidad de las víctimas, algo que me parece valiosísimo
y el espíritu y el alma de esta novela. Además, el final incluye una de esas microhistorias que mencionaba, que casi parece nimia, pero que esconde también todo el espíritu de este libro y que resulta un cierre maravilloso. Bueno, nada, vuelvo a enseñarlo, creo que merece la pena mostrarlo. La mejor lectura del 2024 para mí ha sido 2666 de Roberto Bolaño. Y por fin hemos llegado al final por segunda vez. Espero no tener que grabarlo una tercera. Este ha sido mi top personal y único que no vais a encontrar en ningún otro lugar. Y es el momento en que me digáis qué os ha parecido. Y sobre todo, por favor, decidme cuáles han sido vuestras mejores lecturas, porque ahí voy a estar detrás leyéndoos y apuntando muchísimos títulos que muy seguramente lea en futuras fechas. Muchas gracias por haber llegado al final del vídeo, por seguir acompañándome un año más. Ya veis que este canal de vez en cuando se va tomando sus pausas, pero siempre vuelvo a estar aquí con todos vosotros y todas vosotras. Os deseo un 2025, bueno, que sea el mejor año de vuestras vidas y que os traiga muchísima felicidad y amor. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo, ya en 2025, que espero sea muy pronto. Chao.